Invitación nuevamente, Milce. Doctor, todos te habrán visto seguramente y aquellos que no lo saben, voy a tratar de resumir un poquito la situación. El doctor es médico de cabecera de PAMI acá en la ciudad de Salta, es uno de los muchos médicos de cabecera y resulta que hará aproximadamente un mes y medio atrás, ya me va a corregir el doctor, que el PAMI de manera unilateral decide modificar el monto de la cápita que se paga por cada paciente a los médicos de cabecera, porque como yo les explicaba al comienzo del programa, estos médicos no cobran por atención, sino por paciente, independientemente de la cantidad de atenciones que reciba cada uno de esos pacientes. ¿Es así, doctor? Sí, en realidad fue hace más de 3 meses. PAMI resolvió empezar a pagar de esta forma, o sea, son 2.100 pesos por paciente por todo el mes, independientemente de la cantidad de veces que consulte, ¿sí? Eso representa una reducción a la mitad del salario que venía percibiendo el médico de cabecera. 2.100 pesos es el valor de una gaseosa de 500, 600 centímetros cúbicos ni siquiera de primeras marcas, pero pongámosle de primera marca. Por cada paciente una gaseosa chiquita, más o menos. Exactamente, sí, en un primer momento se hizo la comparación con un alfajor, claro. Más o menos ronda por ese Entre por un ese alfajor valor. y una gaseosa chiquita es lo que se le paga al médico por paciente, una cosa o la otra, no las dos juntas. Exacto, se redujo a la mitad el honorario del médico, con lo cual, por supuesto, se pone en riesgo la continuidad de la atención médica a los jubilados. Ese es el motivo del conflicto, que se ha sostenido durante estos 3 meses, a lo que se ha agregado luego una persecución a lo largo de todo el país a médicos de distintas provincias, a los cuales se nos ha quitado centenares de pacientes de nuestras cápitas. Esto comenzó con el doctor Atilio Rossi en Córdoba, nuestro referente a nivel nacional, a quien le han quitado 500 de sus pacientes. Esto ha continuado con médicos de Rosario, de Capital Federal, de Mendoza, y bueno, acá en Salta me tocó a mí, que me quitaron alrededor de 600 pacientes, con el agravante de que luego lo que en principio podrían haber sido especulaciones, ¿no?, de parte de gente que incluso me preguntaba a mí si yo no sospechaba que esto era una persecución. La verdad que en un primer momento yo decía que no, pensaba que era quizás algo administrativo, pero ya tuvimos la afirmación el día lunes y la ratificación el día de ayer por parte de las personas puestas en la dirección de PAMI, quienes manifestaron que la quita de pacientes se debe justamente a la manifestación pública que hemos venido haciendo los médicos desde el mes de abril en reclamo de mejores condiciones laborales. Bueno, vos recién manifestabas que uno de los médicos que también está pasando por esta situación en la provincia de Córdoba es el doctor Atilio Rossi. Lo tenemos allí a través de una comunicación. Doctor Rossi, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, mucho gusto. Y saludo al doctor Ciota acá de la distancia. Un abrazo grande, Atilio. Atilio es, como decía recién, nuestro referente a nivel nacional y, por supuesto, para mí un referente a nivel personal, como médico de lucha, ¿no? Como un médico con todas las letras. Se notó en la convocatoria que tuvo, el apoyo que tuvo de sus pacientes a lo largo de estos meses, y principalmente lo reivindico como un médico de lucha, un médico profundamente comprometido con la cuestión social de la medicina. Así que un saludo a la distancia, Atilio, un abrazo grande. Igualmente, gracias. Doctor Rossi, ¿hace cuántos años que usted es prestador de PAMI? Y yo soy prestador de PAMI, yo le diría yo tengo 45 años de recibido, le diría hace 35 años soy prestador de PAMI. Le hago esta pregunta porque en algún momento se dejó entrever por allí desde el sector de PAMI y desde algunos sectores que no entienden esta lucha que el doctor Ciota es muy nuevito en PAMI,
entonces que cómo se iba a quejar así y demás, porque, bueno, decían desde PAMI que no lleva ni un año como médico de cabecera de PAMI, pero del otro lado vemos que en su caso lleva muchos años y pasó más o menos la misma situación. Cuéntenos qué es lo que pasó con usted. Bueno, lo que decía justamente el doctor acá, o sea, nosotros, digamos, veníamos teniendo, como decía el doctor, un ingreso que era mixto, que estaba, ¿no es cierto?, combinado entre la consulta y el cápita mensual. Cuando nos produjeron este cambio malicioso, creo yo, de retribución, que nos sacaron las consultas y dejaron la cápita 2.100 pesos, indudablemente que nos puso, como yo siempre digo, en la cornisa de un 14º piso, porque de un día para el otro el médico se encontró con la imposibilidad de seguir manteniendo el consultorio con esas condiciones que el PAMI había puesto. Por esto que nosotros tratamos de expresar públicamente esta situación, por esto que hablamos con nuestros pacientes para que nos ayudaran en esta lucha, porque indudablemente que todo esto iba a atentar a la imposibilidad que nosotros lo pudiéramos seguir atendiendo, ¿no? Y con el agravante, como yo le decía, 35 años de PAMI que yo estoy atendiendo, imagínense, hay pacientes que yo lo empecé a atender cuando era niño y ahora son abuelos. O sea, es muy grave la situación que esta gente ha querido producir. Que yo siempre digo, son intencionalidades que atentan mucho a la parte humana, que no lo puedo entender desde parte siendo médicos los que lo producen, ¿no? Por esto que salimos nosotros con el otro Chiote, con todos los médicos y odontólogos que también la están pasando muy mal. Usted decía, la cápita del médico es 2.100 pesos, la cápita del odontólogo es 372 pesos, así que imagínense la vergüenza de las remuneraciones que el PAMI está dando. Porque nosotros empezamos a priorizar esto públicamente y además priorizamos una realidad que hay de que hay un debilitamiento en todas las condiciones asistenciales de PAMI en costas básicas, o sea, la disminución, ¿no es cierto?, del 100% de los medicamentos, la imposibilidad para conseguir turnos, ¿no es cierto?, para hacerse estudio de los pacientes, el tema de la dificultad para conseguir pañales, para conseguir una prótesis. Todo esto nosotros lo hicimos público porque veíamos también cómo nuestros pacientes, paralelamente al deterioro nuestro, se estaba produciendo un deterioro sanitario de los pacientes nuestros. Y bueno, a raíz de haber puesto públicamente nosotros estas cosas, nos encontramos, encima mira hasta dónde llega la maldad, ¿no? Porque no nos notificaron ni a nosotros ni a los pacientes lo que habían hecho. Yo me enteré que me habían sacado los pacientes porque un día me cayó un paciente que necesitaba saber si era nuevo, que estaba en el padrón o no, y me encuentro de golpe con que tenía 100 pacientes y no 600. Y a los pacientes les pasó exactamente lo mismo. O sea, han utilizado un medio queriendo sancionarnos a nosotros, que realmente en la realidad al que está sancionando es al paciente. Yo siempre digo, nosotros los médicos tenemos muchas alternativas, ¿no es cierto?, para seguir adelante. Pero el daño que le produce esto a un paciente que hace 35 años que está con su médico y que por una hoja de Excel lo sacan y lo mandan a otro médico. Hay que empezar de cero. Yo siempre digo, el médico de familia tiene la ventaja más importante que tenemos. Cuando a mí me cae un paciente, no me cae una patología, me cae una persona en su contexto íntegro, de la familia, sus situaciones personales. El segundo confesor después del cura es el médico. Muchos pacientes a uno le sacan turno no para una patología, sino para ser escuchados. Entonces, esto se llama relación médico-paciente. La relación médico-paciente es el pilar de cualquier sistema de salud en el mundo. Bueno, esta gente ha atentado contra esa relación médico-paciente con este tipo de medidas que son totalmente injustas y que realmente creo que habla, ¿no? Que estamos como en un barco en el medio del mar sin rumbo. Alejandro, bueno, en tu caso también son muchos los médicos y esa relación que mencionaba recién el doctor Rossi
Acá en Salta es muy particular, ¿no? Porque Salta, si bien es una ciudad que tiene casi 1 millón de habitantes, pero somos como muy familiares y somos de mantener los vínculos que se generan. Y es muy difícil generar un vínculo con un médico, no es fácil y más para un adulto mayor, ¿no? Exactamente. Imagínense ustedes que tanto el día de ayer como a lo largo de toda la semana anterior fueron muchos los pacientes míos. Yo, como siempre digo, uno dice mío como si fuera una propiedad de uno el paciente. Los pacientes que estaban en mi cápita Pero es que ellos también se se sienten, consideran, por se supuesto, sí, esos se consideran consideran así. pacientes de. Exactamente. A lo largo de toda la semana anterior y el día de ayer, cuando nos fuimos a presentar en la sede de PAMI, la verdad que fueron muchos los pacientes que han ido uno a uno pidiendo ser restituidos a mi cápita, a mi padrón. Imagínense que si eso ha sido posible a lo largo de tan solo un año, porque yo estoy recién ahora cumpliendo un año de médico prestador de PAMI, imagínense en el caso del doctor Rossi, que lleva 40, 45 años, que a pacientes que tienen un vínculo de toda la vida con el doctor, una relación médico-paciente totalmente afianzada a lo largo de tanto tiempo, imagínense lo que es para ese paciente que, miren la perversidad a la que hemos llegado, como decía Atilio, no es ni siquiera que lo llaman de PAMI y le dicen, mire, después de 20 años usted ya no es más el paciente del doctor Rossi. Ni siquiera ha pasado eso, o sea, los pacientes no han sido notificados de nada, el médico mucho menos. Por supuesto, la respuesta de las personas que están puestas en la dirección de PAMI dicen que ellos tienen toda la facultad de hacer esto, es decir, que ellos no tienen ninguna obligación de avisar nada. El paciente no fue notificado, no se le explicaron los motivos. Cuando los pacientes se han presentado en la sede de PAMI pidiendo ser restituidos a su médico de cabecera, elegidos por ellos mismos, por su propia voluntad, las respuestas han sido muy variables, desde decirle, mire, ya no es un médico y no hay nada que hacer, tiene que ir al médico que se le ha asignado. A otros les dijeron que, en mi caso, había superado el límite que tenemos nosotros de paciente, con lo cual era, por supuesto, una excusa absolutamente ridícula, porque imagínense que de un día para otro PAMI saca casi 600 pacientes a un médico, no se va a dar cuenta de un día para otro que ese médico se había excedido ni más ni menos que en 600 pacientes, una cosa absolutamente ilógica, ridícula. Y ya los últimos días a los pacientes les dijeron que directamente yo no formaba parte de PAMI. No sé si en el caso de los pacientes del doctor Rossi se habrán manejado de una forma similar. Pero bueno, ese es el grado de perversidad y de impunidad con el que se manejan las autoridades de PAMI actualmente, a lo que se agrega, y lo tengo que repetir, lo que decía hace un momento, ¿no? La ratificación el día de ayer de que efectivamente a nivel central, es decir, desde Nación, por eso siempre los reclamos lo hicimos dirigidos a nivel nacional, la causa de que nos hayan quitado los pacientes a 8 médicos, hasta el momento 8 médicos a lo largo del país, se debe justamente a la manifestación pública que hemos hecho pidiendo mejores condiciones laborales para poder continuar brindando una atención médica a los pacientes. Eso te dijeron directamente y de manera personal las autoridades de PAMI Salta. Directamente el pasado lunes 27 de julio y el día de ayer, jueves 30. Yo, como dije ayer, por supuesto yo no voy a ser quien va a decir a los periodistas qué es lo que tienen que hacer, simplemente voy a hacer un comentario como ciudadano. Sería muy, muy valioso tener el testimonio, la palabra de las autoridades, ya sea para ratificar por segunda vez lo que me dijeron personalmente a mí, o bueno, si tienen alguna manera de desmentirlo, pero eso es lo que ha pasado. Efectivamente, esas son las palabras que me han referido las personas puestas en la dirección de PAMI.
Sí, Difícil. yo lo que quería hacer, agregar un poco a lo que dice el doctor Ciotta, es que en realidad, lamentablemente, estos funcionarios del PAMI dicen mentira tras mentira tras mentira, y le voy a comentar, y bueno, a los oyentes, a los televidentes también, que yo he tenido una experiencia con el PAMI en un amparo de salud, donde la auditora médica me llegó a acusar de que yo la había amenazado cuando yo le dije que ella tenía que cumplir con la ley, y en caso contrario yo iba a ir a la justicia para que la justicia haga cumplir con lo que dice la ley. Ella le dijo al abogado del PAMI de que yo la había amenazado, y después, en una audiencia que se hizo en el mismo juzgado, dijo otra mentira más, como que no se había presentado ninguna notificación de la medida cautelar. Entonces, en definitiva, por lo que usted está diciendo, la costumbre de esta gente es mentir, mentir y mentir todo el tiempo, ¿sí? Sí, Para no cumplir con lo que dice la ley. exactamente. Bueno, y esa es la causa principal por la que no salen a hablar. De hecho, creo que Atilio ni siquiera han tenido la decencia de recibirlo. A mí, por lo menos, me dieron esta explicación y me la ratificaron ayer. Creo que Atilio ni siquiera lo han recibido, a pesar de que constantemente ha pedido tener reuniones con las autoridades de PAMI. Creo que es así, Atilio. Me parece que ni siquiera fuiste recibido. Bueno, te cuento la anécdota. El miércoles pasado hubo una movilización o sea, no este miércoles, sino el anterior, hubo una movilización muy importante porque todos los pacientes fueron a llevar una nota exigiendo volver a mí. Realmente el PAMI se había llenado, fueron más de 450 los pacientes que habían ido. Y me encuentro con el sorpresa que el policía que estaba abajo, con semejante revuelo que estaban los pacientes, me dice de que las autoridades de PAMI en el tercer piso que están ahí me querían recibir. Así que bueno, me recibieron ese día, yo le planteé todo y me dijeron exactamente lo mismo que te dijeron a vos, doctor. Lo que pasa acá es que la realidad es que, digamos, ese famoso dicho que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, bueno, en el PAMI es con mucho más certeza todo. Todo esto se ha elaborado, se ha manejado en Buenos Aires. Las UGL, desgraciadamente, están pintadas en el país. La única acción que tiene la UGL realmente es, digamos, una actitud coercitiva para con los profesionales de salud, pero no tienen, digamos, acciones de ningún tipo de poder, ¿no es cierto?, revertir situaciones que se toman como estas tan injustas. Entonces reciben órdenes, cumplen órdenes, esa es la realidad. Y entonces, y así como no va, ¿no? Porque usted imagínese, en realidad el PAMI está siendo manejado 6 millones de afiliados, yo siempre digo, de afiliados adultos mayores, que es un grupo etario junto con los niños, de más alta, ¿no es cierto?, la habilidad y que cualquier gobierno tendría que proteger, ¿no? Imagínense, en la realidad todo esto está manejado por una oficina central en Buenos Aires. En Córdoba, yo nunca he visto ni acuerdo que haya venido el director ejecutivo de PAMI a ver qué pasa. Estoy seguro que tampoco. O sea, realmente se manejan de una manera tan inhumana y tan alejada de la realidad. Entonces, así también como nos va. Y por eso yo también le he planteado públicamente de que si nosotros queremos que esta obra social recupere, digamos, lo esencial que es el brindar, ¿no es cierto?, la atención que los pacientes se merecen. He dicho, le planteo públicamente una carta abierta a la ISAM. Una mesa de diálogo, donde le incorpore a los médicos de familia, que somos los que estamos en la trinchera y que realmente conocemos la realidad de todos los días de nuestros pacientes. Convoque a los odontólogos que están en mi situación, convoque a los jubilados que estén en esa mesa. Ellos tienen la necesidad y tienen la obligación, el PAMI, de recibir en esa mesa de diálogo, y ellos mismos, o sea, el PAMI, entre todos, debatir la problemática. Y yo estoy seguro que si hubiera una buena intencionalidad hacia el futuro, entonces se va a poder modificar las cosas que están mal, permitir que el profesional de la salud tenga, ¿no es cierto?, su trabajo y su honorario que se merece, y que el paciente, que lo que uno más quiere, tenga, ¿no es cierto?, la salud que también, después de toda una vida de haber aportado, se merece tener. Pero bueno, por supuesto que todas esas cosas que yo he planteado, como yo siempre digo, es un teléfono descompuesto, ¿no?
no tienen interés de diálogo, desgraciadamente. Yo quería agregar una cosita a lo que decía Tilio con respecto a la necesidad y al derecho que tienen los afiliados, los jubilados, de formar parte del directorio de PAMI. Además, eso es una obligación, es decir, por ley, el directorio tiene que tener un porcentaje conformado justamente por los afiliados. Eso actualmente no sucede. Eso actualmente no sucede. Y lo otro que yo quería agregar a todo lo que hemos venido diciendo, es cierto, nosotros por eso no nos equivocamos desde el primer día cuando dirigimos este reclamo a nivel nacional. Nosotros jamás enviamos un reclamo a la unidad local porque evidentemente entendemos que ellos no tienen ningún poder de decisión. Es más, se lo dijimos el primer día de reunión allá por abril. Nosotros sabemos que las decisiones son tomadas a nivel central y bueno, la obligación de cada unidad local es simplemente transmitir ese mensaje. Nosotros eso siempre lo supimos, pero yo lo que quería decir es que es muy grave lo que está pasando, o sea, es muy grave. El inicio del conflicto, que es la reducción a la mitad del honorario del médico de cabecera, ha obligado a muchos médicos a renunciar, ha reducido la atención de los que hemos quedado atendiendo en PAMI, y lejos de solucionarse el conflicto se ha ido agravando por esto que ha venido pasando. El primer perjudicado fue el doctor Atilio, a quien le han sacado 500 pacientes. Esto siguió, llegó acá a Salta conmigo. Lejos de solucionarse eso, se agravó con la ratificación el día de ayer de que la decisión efectivamente es por el reclamo que hemos venido haciendo los médicos de cabecera. Pero yo a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Por supuesto que estamos hablando de un sector particular del PAMI, de los médicos de cabecera, de los jubilados, pero yo quiero alertar a la población en general acerca de estos hechos de gravedad que están ocurriendo, porque la persecución que estamos recibiendo los médicos de cabecera, persecución ya avalada y confesada por las autoridades, va a llevar a que en todo el país se va a llegar a una profundización a fondo de la precarización laboral que existe en todos los sectores, porque yo, como le decía ayer a los colegas, no sé si a ti lo habrá escuchado, dentro de todo el médico tiene una mayor amplitud de oportunidades laborales. Un médico que ya no quiere seguir en un trabajo o lo deja por distintos motivos, tiene algunas otras posibilidades para insertarse laboralmente. Pero ¿qué pasa con un chofer de colectivo? ¿Qué pasa con una empleada doméstica? ¿Qué pasa con un delivery? ¿Qué pasa con todos esos trabajadores que por estas acciones de persecución, de hostigamiento, son obligados a callarse la boca, a no ejercer su derecho, el derecho que se ha conquistado a lo largo de muchos años en Argentina, el derecho a exigir mejores condiciones laborales? Esas personas ahora, si a esto no le ponemos un freno, ningún trabajador va a poder exigir mejores condiciones laborales, se va a tener que callar la boca y va a tener que aceptar condiciones totalmente indignas. Yo creo que todos saben o han escuchado que este gobierno ha reivindicado permanentemente las condiciones laborales en las que vivía este pueblo hace 130 años. Reivindican esa época como la mejor época del país, donde las condiciones laborales eran, por supuesto, cercanas a la esclavitud. Hoy el gobierno evidentemente nos quiere llevar a esa época porque la reivindica permanentemente. La única forma que tiene el gobierno de llevarnos a esa época de precariedad absoluta del ámbito laboral es a la fuerza, porque constitucionalmente no se puede hacer por los derechos que justamente han conquistado los trabajadores a lo largo de tantos años. Entonces, esta es la gravedad máxima que estamos viviendo ahora, que la única forma que tiene el gobierno para llevarnos a esa precarización absoluta de los trabajos es por la fuerza, es a través de esto que estamos sufriendo los médicos de cabecera. Por eso yo le digo a la población que esto no se limita a los médicos de PAMI. Esto va a seguir avanzando, ningún trabajador va a poder abrir la boca, ni siquiera para exigir condiciones mínimas que estamos exigiendo los médicos, porque en esto, creo que todos lo saben, los médicos de cabecera ni siquiera hemos pedido un aumento en nuestros honorarios. Ni siquiera hubo tiempo de pedir un aumento porque lo que ha hecho el gobierno es reducirnos a la mitad el salario que veníamos cobrando.
lo que hemos pedido es mínimamente cobrar por lo menos lo que veníamos cobrando hasta el mes de abril. Esa es la situación de gravedad que estamos viviendo actualmente. Doctor, se nos acabó el tiempo, pero yo quiero agradecerles a ambos. Seguramente vamos a continuar hablando la próxima semana ya en la radio y vamos a continuar al pendiente de todo esto. Muchísimas gracias, doctor Atilio Rossi, desde allá, desde la provincia de Córdoba. Gracias a ustedes también, muy importante y un saludo muy especial a Alejandro. Gracias. Un abrazo grande, Atilio. Gracias, doctor Alejandro Ciotta. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas Nos gracias. vamos a la tanda, doc. Vamos a la tanda.